y un Bien, grupo aquí de tenemos personas que lo reportan que a ese sería jefe y tenemos el el grupo. lugar donde nos quedamos, las etapas de desarrollo de un grupo. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, pues tenemos el modelo de las 5 etapas. Los grupos pasan por lo general a través de una secuencia estandarizada denominada modelo de las 5 etapas de desarrollo de un grupo, Y las cuales son formación, tormenta, normalización, desempeño y terminación. La primera etapa, la formación, se caracteriza por una gran cantidad de incertidumbre sobre el propósito, estructura y liderazgo de un grupo. Sus miembros prueban el agua para determinar cuáles tipos de comportamientos son aceptables. Esta etapa termina cuando los miembros piensan de sí que son parte de un grupo. Bueno, pues es la primera etapa y como menciona aquí, pues hay mucha incertidumbre respecto al propósito y la estructura del grupo. Aquí es referente a las primeras reuniones en donde pues muchas veces no nos queda todavía claro cuál es el sentido, cuál es la forma en que vamos a trabajar, hacia dónde nos vamos a mover juntos. Sus miembros prueban el agua para determinar cuáles tipos de comportamiento son aceptables. Es como un ensayo-error en donde las personas pues tratan de ver qué les va a permitir el grupo, qué es lo aceptable, qué es lo que no aceptan. Y bueno, tiene que ver con este primer momento en donde de alguna manera todavía no tenemos una estructura definida y por lo tanto hay que definirla. Muchas veces cuando les he dejado el trabajo de que van a hacer en equipo, algunas veces tienen que algunas veces tienen que renunciar a aspectos de su individualidad, a cuestiones que son, pues, situaciones que enfocan a las personas a trabajar por sus propios objetivos. Por ejemplo, en la conveniencia de un lugar y una hora determinada para verse y poder realizar el trabajo, pues desde ahí, ¿no? Comienzan los peros, es que yo no puedo, es que tengo clases ahora, es que yo trabajo, es que tengo un familiar enfermo, en fin, toda una serie de situaciones que de alguna manera impiden el avance del grupo hacia la meta, sobre todo la movilización del grupo hacia la meta. Y de pronto, pues estas cosas requieren de nuestra atención porque son los primeros momentos, son momentos claves para el desarrollo del grupo. Y pues bueno, se requiere poner especial atención a estas primeras reuniones para más o menos ver qué aspectos son significativos. Como les vuelvo a repetir, en ocasiones hay mucha resistencia hacia el trabajo grupal y esta resistencia pues logra vencerse cuando los miembros logran cierta cohesión. En la actividad que yo les comento, algunas veces pues yo les he dejado que pasen tiempo juntos y la idea de que pasen un tiempo juntos y agradable, por cierto, porque les dejo en situación presencial, les dejo que se vayan a, no sé, a divertir a alguna parte, que vayan a la Marquesa, que vayan
al desierto de los leones, que vayan a jugar boliche, inclusive billar, pueden irse a jugar billar o ver una película en casa de alguien, inclusive hacer un pequeño convivio, ¿no? La idea es que compartan algunas situaciones de grupo y pues que esto les permita lograr una mayor integración, conocerse y entenderse y pues de esta manera establecer las bases para la formación del grupo. Luego tenemos la etapa de la tormenta. Es la etapa de conflicto al interior del grupo. Los miembros aceptan la existencia del grupo, pero se resisten a las limitantes que éste impone a la individualidad. Hay un conflicto acerca de quién controla el grupo. Hay una jerarquía relativamente clara de liderazgo. Bueno, esta es una etapa de, como su nombre lo indica, de conflicto. La tormenta se caracteriza precisamente por esa lucha de poder que se da entre la individualidad y los reclamos o las exigencias del propio grupo. Me mandaron un mensaje de que hay 2 personas en el Netflix. ¿Sí me escucharon o no me escucharon? De que se había quedado hasta la parte de tormenta, creo que se llama, ¿no? Sí, hasta tormenta, así es. Sí, así todavía la escuchamos. Ok. Es que de pronto le quise dar el acceso a un compañero, pero se trabó la página. Tuve que darle a actualizar, entonces ya no supe si me escucharon o no me escucharon, pero gracias que me dicen que sí. Entonces les comentaba que es una etapa en la que hay una lucha. Esta lucha se da sustancialmente entre la individualidad y las exigencias o las normas del grupo. Entonces, esta etapa es una etapa muy importante, puesto que en ella se va a definir el liderazgo. ¿A qué me refiero con estas luchas respecto a la individualidad? Por ejemplo, a muchos nos cuesta trabajo renunciar a nuestros propósitos, a nuestros objetivos. De pronto tenemos que vernos, como les comentaba en la etapa anterior, tenemos que vernos para trabajar y de pronto pues tenemos objetivos, ¿no? Yo, por ejemplo, esta semana tengo planeado irme a lo mejor el viernes al cine, o tengo una cita de trabajo, o tengo una cena familiar, qué sé yo, etcétera. Y de pronto estos objetivos que nosotros nos hemos trazado de manera individual,
pues interfieren con el trabajo de grupo, de equipo, y bueno, es ahí donde empiezan los conflictos, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con los horarios, otras veces no estamos de acuerdo con los papeles que a cada quien le corresponde, otras veces las ideas no nos gustan, no podemos o no queremos sumarnos a las ideas porque no son de nuestro agrado, y en ocasiones llega a darse conflicto entre dos personas porque una quiere ir a la derecha y otra quiere ir a la izquierda, y de pronto una quiere jalar al grupo hacia el lado que considera más apropiado y la otra hacia el lado opuesto. Entonces esta etapa es esta etapa caracterizada por el conflicto y pues bueno, termina cuando hay un liderazgo lo suficientemente claro, cuando alguien del equipo ha tomado el control, el rumbo de las situaciones, cuando pues, están articulados los papeles que le corresponden a cada integrante del equipo y cuando se ha dejado de pensar en situaciones individualistas que de alguna manera interfieren en el trabajo del grupo o del equipo. Tiene que ver con un estira y afloja en el que pues básicamente se tiene que ir ganando la suma de voluntades y pues bueno, no es sencillo. Esta parte pareciera desde la teoría que es sencilla, pero como les mencioné muchas veces necesitamos trabajar con los egos de las personas. Hay personas que quieren destacar a toda costa y pues bueno, ven en el trabajo del equipo, del grupo, una oportunidad para sobresalir y eso de pronto a algunos no les agrada que alguien más quiera pues sobresalir o destacar y a veces también tienen el deseo de lograr el mismo objetivo y pues bueno, se dan los roces, se dan los conflictos, las divisiones del propio grupo, cada integrante que pretende ser líder trata de jalar al grupo hacia su idea, de convencerlo. Y pues bueno, muchas veces tiene que ver con situaciones humanas, ¿no? Como el orgullo, el enojo, la prepotencia, la soberbia, ¿no? Y a veces hay que trabajar con esas situaciones que son humanas y que de alguna manera impiden el que se logre establecer un liderazgo claro y funcional. La tercera etapa sería la etapa de la normalización y es una etapa en la que se desarrollan relaciones cercanas y el grupo demuestra cohesión. La cohesión pues va a ser esa unión, esa amalgama, esa suma de voluntades que las personas de pronto damos en el trabajo de un grupo. Entonces, cuando tenemos esa amalgama, esa cohesión, pues estamos ante la posibilidad de establecer la sinergia, es decir, que las fuerzas y las voluntades se muevan colaborativamente en una dirección. Existe un sentido fuerte de identidad y camaradería. En el lenguaje esto se ve reflejado cuando dejamos de utilizar la palabra yo y empezamos a utilizar la palabra nosotros, cuando empezamos a decir, pues nosotros queremos hacer esto, nosotros proponemos esto, nosotros hemos hablado en relación a este problema y pensamos que la mejor manera de solucionarlo es esta. Entonces, desde el lenguaje, desde ahí podemos detectar cuando un grupo ya tiene cohesión, está integrado, hay ese sentido de identidad que es necesario para pues trabajar juntos. La identidad, acuérdense que habíamos comentado, es algo que también dota de sentido a la existencia humana, es algo que nos motiva a sumarnos, en este caso, a un esfuerzo por conseguir una meta u unos objetivos determinados. Es cuando empezamos a valorar esa meta como importante. Y bueno, hemos vencido pues la mayor parte de las resistencias, la energía se ha
transferido. Y pues bueno, en esta etapa nosotros ya estamos encaminados hacia el trabajo conjunto. Luego tenemos el modelo de la cuarta etapa, que sería el desempeño. La cuarta etapa es cuando el equipo ya tiene una estructura funcional y aceptada por completo. Aquí ya estamos hablando de obtener logros, de tener avances, pues de un trabajo pues que se puede considerar aceptable para el grupo. La energía del grupo se ha transferido de conocerse y entenderse a llevar a cabo la tarea de que se trate. Vemos cómo hay un cambio de orientación de la energía. Inicialmente la energía del grupo pues está más ocupada de la comprensión del propio grupo, de tratar de entender a los demás, está enfocada en hacer valer las propias ideas, en ganar adeptos, y en esta etapa, en la etapa de desempeño, pues la energía ya está enfocada a la tarea propiamente que hay que llevar a cabo. Hay que señalar que para grupos de trabajo permanentes el desempeño es la última etapa de desarrollo, es la etapa esperada, la etapa ideal. Se espera que el grupo se mantenga ahí, dando resultados, logrando éxitos, pues logrando las metas de desempeño. Y para los grupos de trabajo que no son permanentes, existe una quinta etapa. Esta quinta etapa sería la terminación. Para los comités temporales, equipos, fuerzas de tarea y grupos similares que tienen una labor específica por cumplir, hay una etapa de terminación. El alto rendimiento ya no es su prioridad principal, sino que la atención se dirige a terminar las actividades. Las respuestas del grupo varían. Algunos están elogiando los logros del grupo, otros se encuentran deprimidos por la pérdida de la amistad ganadas durante la vida del grupo. Bueno, esta etapa pues es el fin de la vida del grupo, de la vida útil del grupo, de la vida de trabajo colectivo. Y pues bueno, yo siempre que llego a esta parte de las etapas de desarrollo de un grupo suelo recordar mi época de la secundaria, ya hace algunos ayeres, en la que, pues bueno, convivimos durante 3 años con compañeros de la escuela, donde pues ya se nos entregaron nuestros documentos, nuestra boleta, nuestro certificado, y pues bueno, ya son los últimos, bueno, más bien me refiero al último día, y yo me acuerdo mucho de esta parte de cómo algunas compañeras lloraban, nos abrazábamos, nos despedíamos. Pues prácticamente la meta se había cubierto, habíamos terminado un ciclo escolar, estábamos a punto de iniciar una nueva experiencia académica en preparatoria, y pues bueno, ese último día que nos vimos, recuerdo que pintamos playeras, dejamos mensajes ahí en las playeras de los compañeros de buena fe, de buena voluntad, esperando que les fuera bien, y pues bueno, deseando parabienes, ¿no? Y pues eso pasa también en los grupos de trabajo. Sucede que cuando convivimos con personas, aún en situaciones laborales, pues la parte humana está implicada, ¿no? Establecemos lazos de afecto, de comunicación, de confianza, de apoyo. A veces, inclusive, el apoyo va más allá de las tareas o de las metas organizacionales. A veces el apoyo consiste en dar ese tipo de
ayuda cuando alguien lo requiere, apoyo socioemocional me estoy refiriendo. Inclusive a veces ha habido situaciones laborales en las que, por ejemplo, ante una situación de una pérdida, por ejemplo, una situación de enfermedad, a veces pues las personas del trabajo nos solidarizamos con el compañero y hacemos una cooperacha, ¿no? Una vaquita para poderle ayudar económicamente y que de esta manera pues, se sienta menos presionado, pueda atender la necesidad de su familiar. Y pues son situaciones que uno como ser humano va guardando en su corazón, en su alma, y pues bueno, las tiene uno ahí presentes y de pronto pues perder la amistad ganadas durante una situación de trabajo, pues para algunas personas es algo doloroso, representa un duelo, una separación, y pues bueno, es el momento en que se tiene que cerrar un ciclo y se tiene que avanzar hacia el siguiente. No obstante, pues es bueno tener este tipo de experiencias gratas en el trabajo de equipo, puesto que ello va a propiciar que las nuevas situaciones de trabajo grupal o de equipo las veamos como algo positivo. Por el contrario, cuando nosotros hemos experimentado situaciones de trabajo ásperas, complicadas, donde las personas pues, son muy renuentes al trabajo, no participan, son apáticas, no proponen. Pues ese tipo de situaciones, cuando nos hablan de un nuevo trabajo, de una nueva situación que requiere el trabajo y el compromiso de varias personas, pues ya nos pone a pensar, ¿no? Nos pone en estado como de alerta, como diciendo, híjole, pues ya sé por dónde va el asunto y pues ni modo a darle. Entonces ahí se produce una situación desagradable. También hay que considerar algunos aspectos emocionales. Durante algunas clases hemos visto la importancia de la estabilidad emocional. Por ejemplo, cuando veíamos las teorías de la personalidad, veíamos que es importante que las personas tengamos una estabilidad emocional adecuada, puesto que ello favorece relaciones óptimas de trabajo y, bueno, relaciones óptimas en general. Las personas que tienen una buena estabilidad emocional, tienen una buena autoestima, pues de alguna manera facilitan el trabajo, ¿no? En cambio, cuando las personas tienen muchas dudas de sí mismos, de sus capacidades, de sus talentos, a veces son muy inseguras, tienen miedo, no les gusta el contacto con la gente, prefieren aislarse y trabajar solos, que tienen conductas antisociales, muchas veces este tipo de situaciones pues merma mucho el trabajo, ¿no? De ahí que pues un equipo de trabajo pues se construye sobre la base de la selección y no precisamente de la selección de la personalidad. Muchas veces esta selección tiene que ir encaminada, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con la complementariedad que deben de tener nuestras funciones. Entonces, pues bueno, son situaciones humanas que permean el trabajo grupal. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? De momento no, profesor. De acuerdo. Bueno, me dan un minutito, necesito responder un mensaje, lo hago rápido. Ok, profe.
Gracias. Bueno, pues continuamos con las propiedades del grupo. Como propiedades del grupo, a los roles, a las normas, el estatus, el tamaño y la cohesión, que digamos que son algunos de los aspectos predictivos de la conducta laboral. Los grupos de trabajo, es decir, los grupos formales, como ya lo mencionamos al inicio de esta presentación, no son turbas desorganizadas, por el contrario, tienen propiedades que moldean el comportamiento de sus miembros y hacen posible explicar y predecir gran parte del comportamiento individual dentro del grupo, así como el desempeño de este. Entre las propiedades que destacan encontramos las siguientes. Número 1 serían los roles, y los roles serían los conjuntos de patrones de comportamiento esperado atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en la unidad social. Pues para no complicarnos tanto la existencia, los roles podemos decir que son los papeles o las funciones que cada elemento en un grupo tiene que llevar a cabo. Generalmente estos papeles o roles están interrelacionados. Ya lo veíamos en la definición del grupo. Hay una interrelación y una interdependencia. En ocasiones el poder realizar el trabajo que me corresponde, depende de un trabajo previo que alguno de mis compañeros debe de haber ya realizado y pues generalmente estas funciones se entrelazan, se coordinan y se mueven hacia la consecución de una meta. A su vez tenemos que los roles se dividen en identidad de rol, que son las actitudes y comportamientos reales compatibles con un rol. Ejemplo, sobrecargos sindicalizadas que obtuvieron un ascenso a supervisoras. Después del ascenso, muestran actitudes favorables hacia la empresa. Vemos aquí cómo hay una relación estrecha entre lo que es la identidad del rol y el desempeño que podemos tener en ese rol en específico. Por poner otro ejemplo, aparte de las sobrecargos sindicalizadas, es algo que nosotros vemos frecuentemente en el ambiente académico, como cuando un estudiante está comprometido, está identificado con su papel, con su rol, pues se mueve, tiene actitudes favorables hacia el trabajo, participa, colabora, propone, está al pendiente de la entrega de sus asignaciones y pues bueno, está completamente identificado con su rol, tiene claros definidos sus metas, sus objetivos a alcanzar y pues lucha y se esfuerza por alcanzarlos. En cambio, cuando pues no estamos muy convencidos, por ejemplo, de la carrera que estamos estudiando, porque a lo mejor yo quería estudiar arquitectura y me mandaron a estudiar ingeniería en informática, o yo quería estudiar medicina, o qué sé yo, otra carrera, por ejemplo, entonces, pues yo no me comprometo con mi rol de estudiante, ¿no? Sí estoy ahí porque, pues para mí es mejor estar ocupado que estar desocupado, porque a veces no he tenido el valor suficiente de salirme de mi área de confort y buscar pues otras oportunidades, otras alternativas. A veces nos aferramos a cosas que pues en realidad no nos satisfacen y pues eso se ve reflejado en el desempeño que un estudiante puede tener. De la misma manera en el trabajo, cuando las personas no estamos comprometidas con nuestra labor, cuando no creemos que lo que nosotros estamos haciendo es valioso o importante para nuestra organización, pues no nos comprometemos, no hay esa proactividad, no hay esa participación, no hay esa identificación con las políticas de la empresa, ¿no? En cambio, como en el ejemplo de las aeromosas, cuando, por ejemplo,
nosotros somos promovidos a un puesto de mayor jerarquía, con un mejor salario, con más prestaciones, pues entonces ya nos ponemos la camiseta de la empresa y entonces es cuando empezamos a realmente a involucrarnos con los objetivos organizacionales, pretendemos que las cosas se realicen en tiempo y forma y con calidad, y entonces pues ya estamos viendo la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces esto de la identidad del rol nos habla precisamente de cuán identificados estamos con el puesto de trabajo, por supuesto con la organización y con las metas de desempeño. Entonces, pues lo ideal sería en el mundo laboral que las personas trabajáramos por situaciones que creemos, que consideramos valiosas o importantes, sumarnos a ese tipo de propósitos. Y pues bueno, eso sería lo ideal. No obstante, en la realidad, pues encontramos que hay personas pues, que no logran identificarse con su papel, ¿no? Con su función, lo cual pues repercute e influye en el trabajo de los demás. La percepción del rol es nuestro punto de vista acerca de cómo se supone que debemos actuar ante ciertas situaciones. Desarrollamos cierto tipo de comportamiento con base en la interpretación de nuestras creencias acerca de cómo debemos comportarnos. Es el punto de vista de un individuo respecto del apoyo que recibe para actuar en una situación dada. Desarrollamos ciertos tipos de comportamiento con base en la interpretación de nuestras creencias acerca de cómo debemos comportarnos. A veces esta información proviene de libros, de películas, de la televisión, de observación de expertos. Bueno, esto de la percepción del rol, pues es la propia interpretación que hacemos de nuestro papel o de el trabajo que nos ha sido asignado. A veces, pues interpretamos mal, a veces nos atribuimos más funciones de las que tenemos, cuando en realidad nuestras funciones a veces son limitadas, a veces, por ejemplo, no tenemos injerencia en la toma de decisiones, y sin embargo, pues a veces hacemos uso de ciertas prácticas laborales que no nos corresponden porque tenemos una mala percepción de nuestro rol y pues eso a veces genera problemas al interior del grupo de trabajo. Otras veces también esta percepción equivocada de nuestro rol también pudiera ser como una situación que alguien más puede aprovechar para pues cargarnos, por ejemplo, el trabajo para pues de alguna manera pues deslindarse de su responsabilidad, de echarnos la bolita y pues bueno, aprovecharse de esa situación y pues prácticamente pues que le resolvamos la vida o le hagamos el trabajo. Yo creo que es importante tener una percepción clara de nuestro rol, una percepción objetiva, porque eso nos da la pauta para determinar qué es parte de lo que yo debo de las actividades que yo debo realizar como parte de mi función y cuáles no, para tener bien delimitada esa área y evitar la dispersión de esfuerzo, porque es obvio que una persona que está haciendo el trabajo de dos, pues sufre de mayor desgaste, tiene mayor presión, pues es probable que haga más corajes de los necesarios, ¿no? Y pues bueno, generalmente se mete en problemas que no le corresponden, ¿no? Entonces, la percepción del rol es importante para delimitar o definir nuestro, nuestro campo de acción. Luego tenemos las expectativas de rol que tienen que ver con lo que los demás esperan de nosotros.
Es lo que los demás creen que alguien debe de actuar en una situación dada, la cual está determinada en gran parte por el rol definido en el contexto en que se actúa. Ejemplo, el rol de juez o de entrenador. Pues bueno, esto puede acarrear algunas situaciones, algunas de ellas como por ejemplo la desvalorización de la persona, la pérdida de autoridad, por ejemplo, la pérdida de la confianza o del voto de confianza de las personas con las que trabajamos, sobre todo cuando no respondemos a las expectativas de las personas, ¿no? Y pues muchas veces el grupo pues no pierde la oportunidad de probar la capacidad de sus miembros y pues a veces se dan este tipo de pruebas de fuego, ¿no? En las cuales pues precisamente se pone en tela de juicio la capacidad de alguien. Hay que decir que al igual que en el caso anterior, pues puede haber situaciones, expectativas que están fuera de lugar, ¿no? A veces tenemos ideas mal formadas acerca de lo que una persona en un puesto determinado debe realizar y a veces ni siquiera nos enteramos de que pues son situaciones que no le corresponden, ¿no? A veces, por ejemplo, le reclamamos a alguien que pues ni siquiera tuvo injerencia en una decisión determinada. A veces le reclamamos a la persona menos indicada porque pensamos que ella es la responsable, ella es la culpable, cuando detrás de ella pues a veces hay otra persona que en realidad fue la que hizo la modificación, hizo el implemento y tomó la decisión. Y pues bueno, creemos que parte de sus funciones son esas. A veces las personas no alcanzamos a ver hasta dónde alcanza la autoridad de un puesto determinado y esperamos que la persona tenga la autoridad o la competencia para resolver determinados asuntos. A veces no la tiene, no tiene por qué tenerla. Es responsabilidad de alguien más y sin embargo, pues a veces nos sentimos defraudados porque creemos que la persona no realizó su trabajo, no tomó cartas en el asunto, en fin, entonces es una situación que tiene que ver con lo que los demás esperan de nosotros en un empleo, ¿no? Yo creo que esto es más complicado cuando tenemos nuestros primeros empleos, porque en algunos empleos ni siquiera nos dan una inducción, una capacitación, ni siquiera nos permiten un acercamiento paulatino al puesto en el cual vamos a laborar, sino que simplemente nos mandan al ruedo así sin mayor preámbulo. Y pues bueno, eso genera pues, este tipo de conflictos, ¿no? Porque ni los que van a trabajar con nosotros y a veces nosotros mismos tampoco lo sabemos, tenemos desconocimiento de el alcance de nuestras funciones, pues pues cerramos, ¿no? Y caemos en conductas que no son propias del puesto de trabajo que representamos. Pues bueno, es importante que haya una correspondencia entre las expectativas del rol y las funciones establecidas para ese puesto de trabajo en específico, porque si no se genera pues cierta frustración en los demás compañeros porque perciben que no estamos cumpliendo con nuestra función adecuadamente. Y tenemos el contrato psicológico, que es un acuerdo no escrito que establece lo que espera la administración del empleado y viceversa. Son esos acuerdos tácitos que no se ponen en un contrato por escrito, pero que se sobreentienden y que de alguna manera regulan nuestro comportamiento. Respecto a esto de los roles, por ejemplo, yo considero que algunos de los problemas de las pequeñas empresas
Pues precisamente tienen que ver con los roles, con los papeles que cada integrante de una pequeña empresa realiza. A veces las pequeñas empresas pues, surgen como negocios familiares, que no sé, alguien que se dedica a hacer pan y pues hace un pan sabroso y luego pues empiezan a crecer en cuanto a producción, en cuanto a pedidos, y luego pues ya se expandieron un poquito más y bueno, empiezan a, a irse adaptando a las circunstancias, a la situación, como se va presentando. Y pues bueno, no tienen a veces procedimientos bien estructurados, no tienen una normatividad, pues simplemente van atendiendo los asuntos sin una planificación y pues eso les impide, creo yo, en muchos de los casos crecer, ¿no? Entonces es importante que tengamos en claro la importancia de los roles de trabajo. Y finalmente tenemos el conflicto de roles, que es una situación en la que un individuo se ve confrontado por expectativas divergentes en su rol. Existe cuando un individuo se da cuenta que el cumplir con las expectativas de cierto rol hace más difícil cumplir con las expectativas de otro. Dos o más expectativas de rol que son mutuamente contradictorias. Pues bueno, un ejemplo así claro y concreto creo yo que es el asunto de la carga de trabajo que algunos de ustedes tienen como estudiantes de nivel superior. Pues bueno, es una edad para algunos complicada porque pues se espera que ya tengamos cierta independencia, cierta solvencia económica y pues bueno, eso a muchos de ustedes pues los orilla a buscar un trabajo, lo cual desde mi perspectiva no está mal, por el contrario, es algo muy bueno que ustedes van haciendo experiencia laboral, sobre todo si está enfocada a su área de estudio. Eso es un aspecto muy importante porque pues hay cosas que la teoría no les enseña, la práctica sí. Un trabajo es práctico, es resolver problemas propios de una actividad. Y pues bueno, eso les da cierta madurez en lo laboral. No obstante, eso también, por otra parte, puede generarles un conflicto de rol porque implica que pues cumplan diversos roles, ¿no? Y pues muchas veces satisfacer las expectativas de cada rol es complicado, ¿no? Yo me he encontrado con alumnos que trabajan, están estudiando y aparte pues echaron un compromiso familiar, tienen a su pareja, a un pequeño, un recién nacido, y pues bueno, ahí se les junta pues mucho trabajo, hay mucho estrés, viven una situación de mucho estrés porque pues tienen que responder al rol de padre, al rol de esposo, al rol de hijo, al rol de trabajador, al rol de estudiante, al rol de amigo, y pues bueno, cuesta mucho trabajo romperse en mil pedazos y pues responder efectivamente a cada uno de estos papeles que desempeñamos. Y pues básicamente ese es el rol, el conflicto de roles que se da cuando nosotros tenemos distintos papeles que cumplir y alguno de ellos interfiere en la realización de uno de ellos, o ambos, ¿no? En el rol, ¿no? Por ejemplo, en lo que les digo, pues los que estudian y trabajan, los estudios interfieren en su trabajo, porque si tienen un día un examen temprano, pues tienen que pedir permiso para abandonar su trabajo y llegar a tiempo a su examen, o viceversa, si tienen que realizar alguna tarea adicional y que está dentro de sus funciones, pues a veces tienen que pues, sacrificar horas de clase y perder pues, participación o actividad en lo académico, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que sería el conflicto de roles. Bueno, comentarios hasta aquí. De mi parte no, profesor.
Muy bien. Segunda y tercera propiedad de los grupos, las normas y el estatus. Normas son los estándares aceptables de comportamiento que comparten los miembros del grupo. Las normas les dicen lo que en ciertas circunstancias deben esperar y lo que no. Las normas establecidas por acuerdo y aceptadas por el grupo funcionan con un mínimo de controles externos. Bueno, aquí esta parte pues nos da cuenta de la importancia que tiene la normatividad en un grupo formal, en un grupo de trabajo. La normatividad muchas veces nos da la pauta, los lineamientos para resolver algunos conflictos que pudieran presentarse al interior del trabajo o que de alguna manera también merman la calidad del servicio que brindamos o del producto ofrecido. Tenemos una tipología, por ejemplo, tenemos normas de desempeño y los ejemplos son la intensidad con la que hay que trabajar. A veces en ciertos trabajos, en ciertas actividades laborables es posible hacer como una especie de medición del producto o del trabajo que tienen que realizar los empleados. Pues bueno, eso de alguna manera determina la intensidad, generalmente es un promedio con la que el grupo debe de trabajar. Ese es como el estándar sobre el cual se mide el desempeño de manera individual, sobre el desempeño que puede tener un grupo. Generalmente se hace un cálculo para eso. Cómo hacer el trabajo. Esto tiene que ver con la metodología. Algunos trabajos tienen que seguir rigurosamente algunos procedimientos. Los procedimientos a veces implican un control de calidad, en otras ocasiones tienen que ver con la higiene y seguridad del personal, que lo realicen bajo ciertos estándares que garanticen su integridad física. Tenemos niveles de producción. Generalmente se determinan los niveles de producción para que pues podamos cuantificar los resultados de un grupo. Nivel de demora apropiado. En algunos casos también se tiene ese registro. Por ejemplo, si alguien pide permiso para ir al baño, pues hay un tiempo, pues digamos, razonable, aceptable para dejar tu puesto de trabajo por una necesidad fisiológica, pero más allá de eso, pues es algo que no se puede tolerar, ¿no? Es decir, no se vale que alguien diga, pues necesito ir al baño y se tarda la media hora o la hora en el baño ahí encerrado con su celular o algo por el estilo, ¿no? Y tenemos normas de presentación que implican la vestimenta. Hay trabajos muy formales en cuanto a la apariencia, en cuanto a la vestimenta, porque de alguna manera las personas que realizan ciertas funciones, sobre todo de relaciones públicas, pues son parte de la imagen del corporativo, ¿no? Y bueno, es importante que pues sus ejecutivos, sus líderes, pues den una buena imagen de la propia empresa, ¿no? La gente relaciona, ¿no? Ese tipo de situaciones. Por teoría de la Gestalt, nosotros llegamos a relacionar lo cercano, ¿no? Vemos a una persona y pues la escaneamos, la checamos, hacemos una valoración y decimos, no, pues
pues impecable, ¿no? El tipo, pues eso habla bien de la empresa que representa, no solo de su persona, sino de la empresa que representa. Muchas veces esta apariencia nos da confianza, formalidad, el saber que estamos tratando con la persona adecuada y que es un representante genuino de la empresa, pues bueno, que tiene cierta autoridad, ¿no? Y en ocasiones, pues la vestimenta tiene que ver con aspectos muy, muy prácticos, como son la preservación de la integridad física. A veces usamos bata o guantes o casco o un tipo de calzado especial porque es necesario para realizar nuestras funciones con cierta seguridad. Y tenemos reglas no explícitas de cuándo para ser ocupado, que estos son como convencionalismos que a veces contratos psicológicos para reutilizar el término que a veces se dan entre los gerentes y los trabajadores. Es decir, es como hacerse de la vista gorda ante ciertas situaciones en algunos empleos. Pues hay periodos donde la carga de trabajo es alta, pues ahí pues es poco probable que se le permita o que la gente se haga de la vista gorda si alguien no está cumpliendo con sus funciones y está jugando, por ejemplo, al solitario en la computadora. Pero hay otras situaciones en las que pues, la gente se relaja, ¿no? Después de haber alcanzado metas organizacionales, pues se dan una pausa, un tiempo para relajarse y pues ese tipo de conductas que pues pudieran considerarse inapropiadas, pues más bien son como toleradas, ¿no? Y esto en el entendido de que muchas veces el descanso puede ser productivo cuando las personas descansan, se relajan, se reponen, pues tienen oportunidad de volver a integrarse a una jornada de trabajo con mucha demanda o requerimiento, pues de manera adecuada. Entonces, básicamente es como saber reconocer cuándo sí y cuándo no parecer ocupado. Normas de acuerdo social tienen que ver con quién almorzar o hacer amigos en el trabajo o fuera de este. Ya hemos mencionado en más de una ocasión cómo el aspecto social es un factor importante a considerar en el desempeño de los trabajadores. Y bueno, si analizamos un poquito el sustrato psicológico, ya vimos, por ejemplo, en el inicio de esta clase, que el pasar tiempo juntos, es decir, la convivencia entre los integrantes de un grupo de trabajo, fortalece los vínculos, crea cohesión, y pues la cohesión es importante para movernos en una sola dirección, ¿no? Para asimilar las metas organizacionales. Por otra parte, la identificación que podamos tener con un grupo de trabajo, pues es un tipo de trabajos. Y pues bueno, eso tiene que ver con las normas y la asignación de trabajos difíciles. Luego tenemos generalmente hay tabuladores en los que dependiendo de la actividad, del puesto que cada persona desarrolle, inclusive hay categorías de trabajo, pues en función de eso se asigna un salario a la persona, ¿no? Entonces, muchas veces el salario está reglamentado, no es a capricho de alguien. Inclusive los lineamientos o la forma de
poder pues percibir un mejor salario, pues bueno, quedan estipulados por las propias organizaciones. Por ejemplo, acá en el Politécnico, si uno quiere pues percibir un mejor salario, pues tiene que realizar una serie de actividades, respaldarla con la documentación debida, y pues bueno, hay procesos de promoción docente que nos permiten pues ir escalando en la categoría de trabajo asignado, y una vez que pues uno aprueba estas situaciones, pues tiene el derecho de un mejor salario, ¿no? Y tenemos la asignación de equipo. Generalmente, generalmente se procura que los recursos sean distribuidos eficientemente, y esto implica pues el uso de herramientas de trabajo. Sin embargo, pudiera haber casos en los cuales dos áreas o dos personas pues pretendan utilizar el mismo equipo al mismo tiempo, y pues esto no es posible. Muchas veces se recurre a la normatividad, y pues generalmente hay un proceso, ¿no? Y generalmente se le otorga al que siguió el proceso de manera adecuada la solicitud o la petición del equipo. Y pues bueno, eso está reglamentado. Tenemos la conformidad como miembro de un grupo. Las personas deseamos que nos acepten. Es por este deseo de aceptación que las personas somos susceptibles a conformarnos con las normas de grupo. Los grupos ejercen presiones intensas sobre sus miembros a fin que cambien sus actitudes y comportamientos para conformarse con el estándar del grupo. Y pues bueno, ahí vemos una imagen de unas mujeres que, pues bueno, si echamos a volar un poco la imaginación, pertenecen a un grupo, y pues pertenecer a ese grupo muchas veces implica la modificación de actitudes y comportamientos, y en caso contrario, pues la persona sufre un rechazo, una desvalorización, en ocasiones situaciones de burla, y pues bueno, nadie quiere estar expuesto a ese tipo de situaciones. Todo mundo queremos ser reconocidos, amados y aceptados, y pues bueno, a veces esto influye en el comportamiento, ¿no? En el trabajo, pues hay situaciones en las que a veces, sobre todo los nuevos integrantes de un grupo de trabajo, pues a veces llegan con mucha energía, con muchos deseos pues de trabajar, de innovar, de ser productivos. Y en ocasiones los grupos de trabajo que ya tienen cierto tiempo, que ya saben el teje y maneje del aspecto laboral, pues de pronto empiezan a tratar de que la persona se integre al grupo, y por supuesto que pues lo siga en cuanto a sus actitudes y comportamientos hacia al trabajo, lo cual en ocasiones pues es muy nocivo, ¿no? Porque hay gente que ya está instalada en su zona de confort, ya no quiere hacer la diferencia, ya está cansada de proponer, algunas veces justificándose de que, pues bueno, ellos ya propusieron algunas cosas, nadie les hizo caso, y como nadie les hizo caso, pues entonces dejan de proponer, ¿no? Entonces llega una persona nueva y les dice, no, ni propongas, porque nadie...
no lo vas a cambiar, ¿no? Entonces jalan a las personas a esa dinámica de trabajo y pues bueno, cuando vemos, pues ya la persona, pues al igual que el grupo, pues es igual de rebelde, de apática, presenta malas actitudes y pues bueno, prácticamente se ha conformado al grupo, ¿no? En ocasiones es positivo la influencia del grupo. Hay grupos de trabajo que pues tienen buena energía, buena comunicación, hay un buen ambiente de trabajo, hay compañerismo, hay apoyo, hay solidaridad. Y pues bueno, eso motiva a las personas a esforzarse, a trabajar, torna más agradable la labor de que se trate. Y en este caso la conformidad pues va hacia aspectos positivos, ¿no? Quizás la persona venga de un lugar de trabajo en donde a lo mejor se le marginó, donde no se le permitía participar, en donde sus proyectos fueron truncados y de pronto encuentra cabida en un grupo pues que le da la oportunidad de desarrollarse y pues bueno, esto logra hacer una influencia positiva de parte del grupo. Luego tenemos aquí el concepto de grupos de referencia, el cual ya comentamos. Son grupos que suelen ser atractivos para las personas porque pues les otorgan un estatus, un nivel, una jerarquía, un reconocimiento a sus miembros y pues las personas se esfuerzan por pertenecer a esos grupos y pues bueno, hacen lo necesario para poder ser aceptados por el grupo, ¿no? En ocasiones, pues el pertenecer a un grupo específico, pues implica tener ciertos privilegios, tener derechos que a lo mejor otros no tienen por tener una categoría más baja. Pues bueno, eso, como les había comentado, pues llega a ser una fuente importante de motivación para los trabajadores, porque pues se van a esforzar para pertenecer a ese grupo y pues muchas veces el camino pues está marcado por peldaños, por escalones que las personas tienen que subir. De lo contrario, pues no son aceptados en estos grupos. Y finalmente, aquí en esta parte tenemos el experimento de Salomón Asch, el cual es un experimento psicológico de conformidad. Se crea un grupo el cual va a emitir una respuesta determinada. Se les instruye a las personas que van a formar parte de ese grupo a que den una respuesta equivocada. El experimento consiste en presentarle a una persona ajena al grupo 3 tarjetas con 3 líneas verticales de diferente tamaño y se trata de establecer cuáles de las líneas son más parecidas entre sí. Hay 3 opciones, A, B y C, entonces tiene que elegir si A y B son más parecidas o B y C o A y C. La respuesta es bastante obvia. Eso es lo llamativo del experimento, porque pues cualquiera puede percatarse a simple vista que la respuesta ahí está. Sin embargo, las personas del grupo han sido acomodadas de tal manera que se le va preguntando a cada una de ellas y una a una va diciendo la respuesta equivocada. Obviamente eso está programado. La idea es generar cierta presión social y al llegar a la persona que es introducida como el conejillo de Indias, pues la persona ya ha visto que la mayoría, por no decir todos, han dado una respuesta. Entonces se le enfrenta a una disyuntiva a mostrarse rebelde o disidente o a mostrarse congruente con el grupo, ¿no? Entonces, pues lo que generalmente ocurría, aun cuando la persona sabía que la respuesta estaba equivocada,
pues daba la respuesta equivocada para no sentirse relegado o diferente al propio grupo. Y pues bueno, esto demuestra cómo las personas a veces podemos tener la respuesta correcta a la solución de un problema. Y sin embargo, a veces en las discusiones grupales renunciamos a esa situación en el afán de no ser excluidos por el grupo, de no ser rechazados, de ser aceptados por el grupo y pues bueno, que nos permita pues eso continuar laboralmente dentro de ese grupo, ¿no? Y pues bueno, hay muchos ejemplos de presión social, hay situaciones de trabajo en donde, por ejemplo, se le pide al empleado recién ingresado que pues que mida sus fuerzas, que no sea, que no vaya más allá de lo que el grupo hace, que se ponga en consonancia con el grupo y que pues su productividad se adapte a los estándares impuestos por el grupo, ¿no? Pues bueno, eso de alguna manera regula, influye en el comportamiento laboral y como les comentaba también hay ocasiones en que el grupo pues también hace presiones para que la persona se esfuerce, para que dé su mejor esfuerzo y todo esto a través de la presión social que logran ejercer los grupos sociales, ¿no? Algo muy, muy trivial pudiera ser el ejemplo de la ley del hielo. A quienes nos han aplicado la ley del hielo, pues sabemos que nos sometemos a cierta presión. Las personas no te hablan, las personas te ignoran, las personas te tratan como si no existieras. Y pues bueno, eso genera una situación psicológica que pues en algunos casos llega a ser perjudicial para la persona que la experimenta. Hay personas que no resisten esa parte y terminan por abandonar el empleo, ¿no? Al no encontrar apoyo de parte de los compañeros y muchas veces es porque pues se resisten a las presiones sociales, ¿no? O sea, no dan su manita a torcer y pues bueno, el grupo les muestra su desprecio, su abandono. ¿Dudas hasta aquí? No, hasta el momento, profesor. Ok, ¿vamos bien? Sí. Tenemos el comportamiento desviado en el sitio de trabajo, también llamado comportamiento antisocial o incivilidad laboral. Laboral es un comportamiento voluntario, aquí yo subrayé la palabra voluntario, es decir, nadie lo obliga a uno a hacerlo. Es un comportamiento voluntario que viola normas organizacionales significativas y al hacerlo amenaza el bienestar de la organización o de sus miembros. Tenemos varias categorías, pues muchos las conocemos porque las hemos visto, inclusive a lo mejor las hemos realizado, qué sé yo, por ejemplo, salir temprano, es en la categoría de producción. A veces las personas, pues nos recortamos el horario de trabajo, ¿no? Cuando vemos la posibilidad de salir más temprano, pues nos vamos, ¿no? Y con esto, pues, no estamos cubriendo nuestra jornada de trabajo y pues con las afectaciones que eso pudiera tener, ¿no? Por ejemplo, en servicio al cliente, me ha tocado encontrar personas que están contratadas para dar servicio al cliente y llega uno a pedir el servicio y no lo atienden porque pues, se tuvo que retirar, ¿no? Antes de su salida y no hay nadie más que te pueda brindar el servicio porque se requiere la autorización de
del que se retiró, ¿no? Entonces, pues eso pues influye, impacta en la calidad del servicio. Las personas, pues los consumidores vamos pues tomando nota de esos aspectos y pues al final muchas veces hasta pues cambiamos de compañía prestadora de servicio, ¿no? Por ese tipo de situaciones que los empleados realizan. Trabajar con lentitud es otra forma de incivilidad laboral, desperdiciar recursos. A veces no lo vemos, pero mermamos de esta manera la capacidad de dar respuesta a las metas organizacionales, porque cuando desperdiciamos recursos, pues es muy probable que tengamos que pues utilizar recursos que estaban destinados a otras situaciones y pues bueno, empieza a afectar el desempeño, ¿no? Es decir, destapamos un hoyo y luego queremos taparlo con algunos parches por ahí y volvemos a destapar otro, ¿no? Entonces, eso referente al desperdicio de recursos. El sabotaje, en ocasiones las personas, pues atentamos contra la propiedad de la propia organización, ¿no? Se descomponen las máquinas intencionalmente, por ejemplo, ya sea computadoras o máquinas que se encargan de realizar ciertas tareas que son importantes para la empresa y a veces pues con tal pues, de ganar un tiempo, ¿no? de inactividad, mentir acerca de las horas trabajadas, robar a la organización, mostrar favoritismo. Esto del favoritismo en nuestra cultura, yo creo que se da a través del compadrazgo. A veces en el trabajo, como les venía comentando, hacemos vínculos sociales, conocemos a alguna persona, nos hacemos amigos y luego pues hasta nos andan invitando a ser padrinos, ¿no? de los hijos. Y pues bueno, se establece una relación de compadrazgo y luego pues confundimos esa situación y entonces si alguien está en una posición pues de poder, de alguna manera utiliza ese compadrazgo para mostrar favoritismo, ¿no? Y entonces las tareas menos agobiantes o pesadas, pues se las da a su compadre, las oportunidades de ascensos laborales igual van para allá. Pues bueno, es una situación que genera descontento entre los trabajadores y malestar que pues de alguna manera impacta en la atmósfera de trabajo. Esta otra de hacer chismes y esparcir rumores tampoco casi se nos da. Los mexicanos no somos dados a usar el radio pasillo y culpar a los compañeros. Eso pasa yo creo que en todos los niveles. En la escuela es típico, ¿no? El hecho de que, no, pues les toca exponer, sí, profe, pero es que todavía no llega nuestro compañero, el que trae la presentación, ¿no? Y bueno, dice uno, pues si son un equipo, todos deberían de tener la presentación, ¿no? O sea, ¿por qué se la entregan solo a uno? Pero bueno, es una manera a veces de ganar tiempo y echándole la culpa a los demás y pues pensaríamos que entre personas profesionales no pasa eso, pero se ve cada cosa, a veces por desprestigiar o dejar mal parado a un compañero que pudiera estarnos haciendo la competencia en un puesto de trabajo, a veces pues hacemos leña del árbol caído, ¿no? Vemos la oportunidad para hablar mal del trabajo del compañero o achacarle muertitos que no le corresponden, ¿no? Agresión personal tiene que ver con el hostigamiento sexual. Pues es una conducta pues que a nuestros días sigue presente, desearíamos que no pasara, pero pues se sigue dando esto del hostigamiento sexual, dado que las situaciones laborales propician situaciones de poder
de diferencias, ya lo habíamos mencionado, diferencias jerárquicas, y pues esto, pues algunas personas lo utilizan malsanamente para pues, atender a su beneficio propio, ¿no? Abuso verbal. En pleno siglo XXI pensaríamos que el abuso verbal pues, debería estar erradicado, sin embargo no es así. Hay personas que en lo laboral se siguen pues hablando mal, con palabras altisonantes, se mientan la madre, se pendejean, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, no es una forma grata de relacionarse con los demás, al menos no para todos. Algunos lo ven como divertido, ¿no? Como jocoso, pero otras personas que pues no están acostumbradas a ese tipo de trato, de relación, pues no es algo deseable. Y robar a los compañeros es otro comportamiento desviado en el sitio de trabajo. Tenemos el estatus. El estatus, ya lo habíamos comentado, tiene que ver con la posición definida socialmente o rango que los demás dan a los grupos o a sus miembros. A pesar de muchos intentos, ha habido pocos progresos hacia una sociedad sin clases, hacia una sociedad igualitaria. Aún el grupo más pequeño desarrolla roles, derechos y rituales para diferenciar a sus miembros. El estatus es un factor importante para la comprensión del comportamiento humano debido a que es un motivador significativo y tiene consecuencias conductuales significativas cuando los individuos perciben una disparidad entre el estatus que estos creen tener y el que los demás perciben. Como decía un compañero maestro, que en paz descanse, el profesor Domingo Páramo, decía que, a modo de broma, decía que hasta en los perros existen razas. Pues bueno, esto se refería precisamente a estas diferencias de categoría que a veces existen entre los trabajadores, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que determina el estatus? Son el poder que una persona ejerce sobre los demás, la capacidad de una persona para contribuir al logro de metas del grupo. Hay personas muy capaces, pues que tienen muchos conocimientos, que tienen mucha experiencia, y pues bueno, eso les da un estatus dentro de un grupo. Características personales, como por ejemplo la gracia, la inteligencia, por gracia me refiero a personas que son agraciadas físicamente. A veces eso le confiere un estatus a las personas, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad, que pues, tiende a valorar ciertos rasgos físicos como deseables, ¿no? El estatus y las normas, se ha demostrado que el estatus tiene ciertos efectos interesantes en el poder de las normas y las presiones para la conformidad. Estatus alto es igual a mayor libertad para apartarse de las normas. Habíamos visto que en general las personas pues tratamos de ser aceptados por los grupos, pero no todas. Las personas con un estatus elevado, por el contrario, ellas más bien tienden a apartarse de las normas de grupo cuando no les parecen, y más bien a veces ejercen cierta influencia sobre los demás, ¿no? El estatus muchas veces pues hace posible que las personas rompan las normas del grupo, pero hay un dato interesante: toda vez que estas normas del grupo no afecten las actividades sustanciales.
El estatus y la interacción en el grupo, esto se refiere a que las personas con mayor estatus tienen mayor grado de participación, hablan más, critican más, cuestionan más, proponen más, entre comillas, ¿no? Y pues bueno, eso por una parte es bueno, porque muchas veces se necesita de que alguien inicie, que alguien pues abra el camino para un trabajo en grupo, pero por otra parte a veces es perjudicial porque inhibe la participación de los demás miembros, ¿no? Sobre todo de los miembros que pues muestran cierta inseguridad y que sienten que sus propuestas pues no tienen gran valor. Bueno, ellos lo deciden así, pero no quiere decir que así sea, ¿no? Hay propuestas que pueden venir de personas que tienen un menor estatus y pueden ser efectivas, puede ser la solución, pero por esta misma situación del estatus, pues se inhibe la participación, ¿no? Como que las personas se niegan el derecho a participar porque piensan que no tienen la autoridad o la capacidad suficiente para participar en una situación de grupo. Y tenemos la inequidad en el estatus. Es importante que los miembros del grupo crean que la jerarquía de estatus es equitativa, porque cuando se percibe que no lo es, genera desequilibrio, lo que da como resultado diversos tipos de comportamiento correctivo. Y aquí en un ejemplo de dos enfermeras que compiten por el puesto de jefe de enfermeras. Una tiene mayor antigüedad y preparación y la otra pues es joven, es guapa, es bueno, iba a decir una cosa que no viene ni al caso, pero pues bueno, resulta atractiva para el jefe a lo mejor y pues en ocasiones sucede que no se le asigna el estatus o el papel, el rol con mayor estatus a la persona que debería de asignársele. Eso genera insatisfacción, eso genera resentimiento, eso genera cierto abandono en la persona. La persona se siente como abandonada, como que nadie defendió su causa. Y pues bueno, da origen a situaciones correctivas, ¿no? Que es como hacerse justicia por cuenta propia. A veces las personas, pues, ante una situación que perciben como injusta, pues realizan acciones que atentan contra el trabajo grupal, ¿no? Por ejemplo, esconden información, niegan llamadas, pues en fin, esparcen rumores, chismes, etcétera. Tenemos la cuarta propiedad de los grupos, que es el tamaño. El tamaño de un grupo afecta en su comportamiento en general, pero el efecto depende de las variables que se consideren. Las evidencias indican que los grupos pequeños son más rápidos que los grandes para culminar tareas y que los individuos se desempeñan mejor en grupos chicos. Sin embargo, si se trata de resolver problemas, los grupos grandes lo hacen mejor que los pequeños. Los grupos grandes se conforman de 12 o más miembros, son buenos para hacer aportaciones variadas, hay mayor creatividad, por lo que resultan más eficaces si la meta es hacer descubrimientos. Por otro lado, los grupos pequeños son mejores para obtener algo productivo con un insumo, lo que hace que aquellos con 7 miembros aproximadamente tengan más eficacia para ponerse en acción. Es decir, los grupos pequeños tienen una capacidad de respuesta mucho más rápida, se mueven más rápido, se encaminan más rápido hacia la meta. Y tenemos el concepto de pereza social. Es uno de los descubrimientos más importantes relacionados con el tamaño del grupo y se le denomina pereza social, que es la tendencia por la que los individuos hacen menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva que individual. ¿A qué se debe? Número 1, a la percepción de que otros hacen menos esfuerzo,
y entonces hay como una situación de compensación cognitivamente hablando. La persona dice, pues si el compañero no le está echando ganas, no le está echando suficientes ganas, pues yo por qué le he de echar ganas, y entonces pues disminuye la aportación. Y la otra es la dispersión de la responsabilidad. Se ha encontrado que la responsabilidad se dispersa en los números grandes. Entre más grande es un grupo, pues hay más probabilidades de que unos a otros echen la bolita que cuando el número es pequeño, ¿no? O cuando el número es pequeño, cuando son 3 personas, pues o lo resuelves tú, o lo resuelve él, o lo resuelvo yo, no hay más. Entonces, pues esto también disminuye la pereza social. La cohesión es el grado en que los miembros de un grupo se ven atraídos unos con otros y están motivados para permanecer en el grupo. Por ejemplo, ciertos grupos de trabajo tienen cohesión porque sus miembros pasan mucho tiempo juntos. Era lo que les comentaba de la convivencia, que genera muchas veces cohesión. El tamaño pequeño del grupo facilita mucha interacción, o el grupo enfrenta amenazas externas que acercan a sus miembros. Cuando el grupo es pequeño, también hay mayor posibilidad de que los miembros interactúen frecuentemente. Esto le da cierto conocimiento, es funcional para la relación, o en ocasiones las personas unen esfuerzos para enfrentar una amenaza, ¿no? Por ejemplo, un grupo de trabajo que de pronto pues, no tiene competencia ante la inminente llegada de una nueva compañía que va a trabajar el mismo rubro que el grupo de trabajo, pues probablemente se vea motivada a dar su mejor esfuerzo, dado que pues ya se acerca la competencia, ¿no? Lo perciben como una amenaza cuando las personas ven que su cabeza está por correr, cuando ven afectado su puesto de trabajo, su fuente de ingreso. Entonces pues, se repliegan en el grupo tratando de dar una respuesta a esta amenaza percibida. Y la relación entre la cohesión y la productividad dependen de las normas relacionadas con el desempeño establecidas por el grupo. Si bien es cierto, es importante tener cierto grado de cohesión, de unión, de fusión de parte del grupo, también es importante que para que haya una productividad adecuada deben de existir las reglas o la normatividad que propicie el trabajo de ese grupo que está bien cohesionado. Así tenemos que a mucha cohesión y normas y muchas normas de trabajo, pues hay mucha productividad. Cuando la cohesión es baja y hay muchas normas, hay una productividad moderada. Cuando la cohesión es baja y las normas pocas, hay poca productividad. Y cuando la cohesión es baja, lo mismo que las normas, la productividad se da entre baja y moderada. Y pues básicamente eso sería referente a las propiedades del grupo: roles, normas, estatus, tamaño y cohesión. No sé si quieran comentar algo antes de retirarnos. Pues no, profesor. Ok, coloquen su asistencia, por favor. La próxima clase, es decir, la siguiente hora que tenemos de clase, esas se las voy a asignar para que ustedes organicen su reunión Zoom o Meet o Webex o de la que ustedes quieran, para que se pongan de acuerdo respecto al anuncio comercial que me van a entregar la próxima semana. También en el Classroom les voy a subir la siguiente lectura. De esa no me van a hacer un informe, pero sí me van a hacer una exposición. Yo les voy a repartir el tema a cada grupo, y esa lectura la veríamos la siguiente semana a través de sus exposiciones. Son exposiciones breves y pues bueno, prácticamente se tienen que abocar
al tema que les proporcione. No sé si tengan dudas respecto a esa parte de trabajo. No, profe. Bueno, ok. Entonces, pues bueno, esa lectura se las voy a evaluar con la exposición que tenga cada equipo. La idea es repartirnos el material y pues que todos comentemos algo de la siguiente lectura y podamos pues aprender de esta manera, de esta forma también. Si no tienen más dudas, pues sería todo. Estén al pendiente del Classroom y nos vemos la próxima semana. Aprovechen el tiempo, la hora para reunirse con sus compañeros de manera virtual, por favor. Ok, profe. Bonita noche. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buena noche. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.